buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Pedro Beltrán Informa, en el que, como saben, hacemos un recorrido por la cultura, por la música, por países de los que consideramos que tienen una historia y una actualidad importante e interesante que contar, pero hoy toca hablar de música de nuevo. Vamos a hablar de Alban Berg, hoy le toca el turno a este compositor y la próxima semana también lo haremos dos programas hablando de Alban Berg. Vamos a comenzar ya y lo vamos a hacer con Ciodora Beltrán. ¿Qué tal, Ciodora? Bueno, tú vas a ser la encargada, como siempre, de contarnos cómo fue la infancia de Berg. Berg nació en Viena y tenía una familia era con buena situación económica. Su padre trabajaba en un gran negocio de exportación en el que ganaba mucho dinero y su madre vendía crucifijos, Biblias, rosarios, en fin, artículos religiosos. En uno de los clientes de la tienda de su madre de artículos religiosos estuvo Anton Bruckner, pero a pesar de todo eso, Berg tenía se llevaba muy bien con sus padres. ¿Qué notas sacaba en el colegio? Berg fue un súper mal estudiante, ya que lo único que le interesaba era la música y la triste cosa es que a los 15 años murió su padre y por ello su situación económica empeoró muchísimo y se tuvo que ir a trabajar a un banco. Entonces, abandonó los estudios y suspendió el examen de bachillerato. Vaya. Antes de eso. ¿Y cómo fue su juventud? Su juventud, ya abandonó los estudios, seguía trabajando en el banco y conoció a Sonberg. Y Sonberg, al ver que tenía tanto talento y como no tenía buena situación económica en ese momento ya, no le cobraba las clases y quedó totalmente admirado. ¿Y cuándo empezó a tener éxito? ¿Cuál fue ese momento en el que empezó a despuntar en la música? Las obras de Sonberg se pusieron las mismas que a la vez a las de Berg. Y su primera obra fue Wozzeck y tuvo bastante éxito, lo cual hizo que su situación económica subiera más. Muy bien. ¿Y se mantuvo en el éxito o fue algo pasajero? Cuando Hitler ganó las elecciones en 1933, se prohibieron las obras de Berg, ya que Hitler las detestaba. Berg fue ahí, sin ninguna duda, a decirle que por qué las prohibía si él no era ningún judío, pero Hitler dijo que le daba igual que fuera judío o no, solo que detestaba sus obras y por eso las prohibió. ¿Y cómo murió? Murió por una picadura de avispa a los 50 años y su mujer le dijo que no era nada, pero a pesar de eso a los 2 meses ya murió. Bueno, qué mala suerte. Ciodora, muchísimas gracias, como siempre, por introducirnos en lo que fue la vida, a grandes rasgos, de este gran compositor. Gracias. Gracias a ti, Información TV. Continuamos, vamos a conocer un poco mejor cómo fue Berg y lo vamos a hacer con Viviana Villarraga. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos, ¿cómo fue la relación de Berg con las mujeres? Vale, pues la relación de Berg con las mujeres, Berg fue un hombre muy conquistador, tuvo numerosas amantes, además de ello era un hombre apuesto que midía 1,86, era algo excepcional de la época, era un hombre delgado, además de muy apuesto. Tenía muy buenos modales, un extraordinario nivel cultural en música y en literatura. ¿Cuál fue la primera relación que tuvo? La primera relación de Berg fue con la empleada doméstica de hogar de casa de su madre. Tanto él como ella tenían 17 años. Fruto de esa relación nació su única primogénita llamada Albina, que si bien Berg se desentendió de ella y no la reconoció. Ajá. ¿Y con quién se casó? Berg se casó con Helena. La madre de Helena durante muchos años fue la amante del emperador Francisco I de Austria.
más conocido como el esposo de Sisi. Ujú. Si bien la imagen que se nos muestra del emperador a lo largo de las películas de Sisi no tiene nada que ver con la vida endulcorada que se muestra, ya que el emperador puso a la madre de Helena un piso en el centro de Viena, el cual frecuentaba todas las noches a visitarla. Su relación era meramente sexual y si bien fruto de esa relación nació Helena, que no fue reconocida por el emperador. Además de ello, también recalcar que Helena tuvo una relación ideal con Berg durante los primeros años, ya que los dos compartían su gusto por la música clásica, los dos estudiaban Mahler, pero Berg le encantaban mucho las mujeres. Sí. Tuvo numerosas amantes y a raíz de ello se enamoró de Hannah Fax. Ajá. La relación que tuvo con Hannah Fax fue durante mucho tiempo. Pero ella estaba casada también, ¿verdad? Sí, ella estaba también casada. Mantuvo las dos relaciones Sí, paralelamente. paralelamente, pudieron mantenerla paralelamente y Berg no abandonó a su esposa Helena. Sin embargo, Berg murió con 50 años y Helena murió 40 años después. Helena no permitió que su ópera Lulú se terminase su último acto porque le recordaba su relación que había tenido con Hannah Fax. ¿Y cómo fue la relación de Berg con Hannah Fax? Vale, Hannah Fax era la hermana de Fritz Welfer, el tercer esposo de Alma Mahler, por lo tanto ella era cuñada de Alma Mahler. Su relación, ellos siempre, los Welfer Mahler, siempre ayudaron tanto a Berg como a Hannah, dando excusas tanto a la esposa de Berg como a la esposa de Hannah. Ajá. Inmortalizaron su relación, ¿no? Sí, bueno, Berg desde luego la inmortalizó en su suite lírica, en el cual las notas en alemán no son do, re, mi, fa, sol, la, si, sino A, B, C, D, E. Y si bien en ella se hace referencia a las relaciones que tenía Hannah con los hombres, también la inmortalizó no solamente en su suite lírica, sino también en la ópera de Lulú, en el que el protagonista era el propio Alban Berg, que era Alba, y Hannah era Lulú. Ajá. Bueno, esto le supondría un gran enfado a la esposa de Berg, supongo. Sí, por supuesto. Ella no permitió que se terminase la última parte de Lulú y para mayor enfado de ella, Hannah se quedó con alguno de los bocetos originales de alguna de sus óperas y cuando murió Berg, Alma Mahler dio a la luz la relación que habían tenido ellos dos como amantes durante todo ese tiempo. Bueno, menuda vida interesante la de Berg. Sí. Gracias, Viviana. A ti. Muchas gracias. Pues como saben, siempre nos gusta situar a los compositores en su contexto histórico y esa parte es la que le vamos a encomendar a Moses Beltrán. ¿Qué tal, Moses? Muy bien, ¿Cómo gracias. estás? Bueno, pues cuéntanos, ¿cuál era la relación de Berg con Francisco I? Pues Francisco I, como emperador, solía tener amantes y con la amante tuvo una hija. Y Berg fue el marido, el esposo de esa hija. Se casaron y de vez en cuando Francisco I y Berg se veían de vez en cuando y eran amigos. Ajá. ¿Y quién fue Francisco I? Francisco I era un emperador, el emperador del Imperio Austrohúngaro, controlaba varios países de Europa, eran Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía, Austria, Hungría y muchos más, Bosnia, Serbia. Entonces se casó con Sisi, que era una mujer muy pacífica, que le gustaba viajar y muchas cosas. Pero Francisco I no era una persona muy pacífica ni le gustaba tanto viajar. Gracias a Francisco I, tuvimos dos guerras muy importantes para el mundo, las dos guerras mundiales que él provocó, porque él provocó la primera y la primera hizo la segunda. Vaya. Los bosnios no querían independizarse de Francisco I del imperio y entonces Francisco I tuvo un hijo con Sisi, Rodolfo, acabó suicidándose. No tenía heredero entonces al trono y tuvieron que coger a su sobrino. Entonces gente de Bosnia mataron a su sobrino un ataque terrorista. Ajá. El Francisco I se rebeló contra ellos
y les hizo la guerra contra los bosnios. A los bosnios les apoyaron los serbios, a los serbios luego muchos países más, que eran Inglaterra, Francia, Polonia, Rusia, Estados Unidos, muchos más. Y al Imperio Austrohúngaro solo le apoyaba Alemania. Ajá. ¿Y quién fue Sisi? Sisi era la mujer del emperador. Tuvieron un hijo y 2 hijas. Ese hijo era Rodolfo. Sisi no se preocupaba mucho por la educación de sus hijos y le gustaba mucho viajar. No se llevaba nada bien con su marido, Francisco I. Ajá, fíjate. Háblanos ahora de Rodolfo, Moisés. Rodolfo era el hijo mayor, el único hijo que tuvieron con Francisco I y Sisi. Se suicidó a los 30 años. Se suicidó porque su padre Francisco primero no se llevaba muy bien con él y además él no era el heredero cuando debería de serlo. Rodolfo estaba con un amante, se llamaba María Becerra, que su madre había sido también la amante de Rodolfo. Y su madre, la madre María Becerra, estaba enfadado con Rodolfo y habló con Francisco I. Francisco I se enfadó aún más con Rodolfo. Ellos huyeron a un lugar muy importante que se llama un palacio, el Palacio Mayerling, y ahí se suicidaron porque su vida no les parecía buena a sus padres, que les odiaban tanto. La amante esta, María Becerra, la amante de Rodolfo, se suicidó con 17 años. Qué historia más triste. ¿Cuál fue la intervención de Berg en la Primera Guerra Mundial, Moses? Pues Berg, que era como alemán, estaba muy ilusionado por la guerra, pensaban que la iban a ganar y acabó dándose de baja de asma en la guerra mundial, durante la guerra. ¿Y cuál fue la intervención de su maestro y amigo Schönberg en la Primera Guerra Mundial? Schönberg también era como Berg, que profesor y alumno. Estaba ilusionado por la guerra, no tanto al final, y también se dio de baja de asma. ¿Y cuál fue la intervención de su amigo Weber en la Primera Guerra Mundial? Weber también estaba más ilusionado aún que ellos dos por la guerra, solo que él no se dio de baja de asma y siguió hasta el final de la guerra y sobrevivió. Bueno, ¿cuál fue la relación que tuvo Berg con Hitler? Berg con Hitler. Berg hizo varias óperas. Durante el 1925 hasta el 1933, que Hitler ganó las elecciones, Berg ganaba mucho dinero con las óperas que hacía, con las obras, más con la de Wozzeck, por los derechos del autor. Cuando Hitler llegó al poder, Berg empezó a ganar mucho menos, porque Hitler prohibió toda la música que hacía Berg. ¿Por qué? Porque Schönberg era el profesor de Berg y Schönberg era judío y a Hitler no le gustaba nada Schönberg porque no eran nada amigos y no se llevaban nada bien. Berg siempre le pedía explicaciones a Hitler de por qué, aunque era 100% alemán, y a Hitler le daba igual. Ajá. Bueno, y ya puestos, hablemos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue la intervención de Schönberg en la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial, Schönberg, como era judío, se tenía que haber ido de Alemania y se fue a Los Ángeles. Ahí hizo varios amigos, empezó a jugar al tenis y ahí hizo varias cosas. Hizo obras en contra de Alemania y daba panfletos para la guerra, apoyar a los estadounidenses para que la ganasen. Ajá. ¿Y la intervención de Weber en la Segunda Guerra Mundial? Weber en la Segunda Guerra Mundial estaba del lado totalmente de Alemania, estaba en contra de Schönberg. Él había metido a sus 3 hijos en el partido nazi, igual que a él, y él estaba muy al lado de Alemania y de Hitler. Él acabó muriéndose de un disparo accidentalmente de un soldado estadounidense. Vaya. Pues muchísimas gracias por hacernos ese recorrido tan completo, por ese contexto histórico en el que vivió Alban Berg. Gracias. A ti, Información TV. Pues llegamos a la recta final del programa y lo hacemos como siempre con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches. Buenas noches.
Bueno, hoy hablamos de Alban Berg, como siempre venís perfectamente ataviados con camisetas alusivas al tema de hoy, todo el equipo. Y vamos a empezar, como siempre, hablando un poquito del despliegue, que veo que es muy completo hoy. Sí, es todo Alban Berg, las dos principales óperas, o las dos óperas, Wozzeck y Lulú, las tenemos aquí. Aquí tenemos 4 versiones en DVD de Lulú, 2 versiones más de Wozzeck y libros y discos relativos a Alban Berg, todo Berg. Todo Berg. ¿Cuáles son las recomendaciones de películas, DVDs que tenemos para esta semana? Sí, las películas que he traído hacen referencia al contexto histórico de Berg, porque no es un compositor muy popular que aparezca en películas él mismo, pero sí desde luego su época, claro. Y sobre todo pues esta serie es la de Sissi, 3 películas de Sissi, la versión edulcorada de Sissi, porque recordemos que la relación especial, que ya nos han comentado, tan especial que tuvo la esposa de Berg, porque la esposa de Berg es hija de Francisco I, sí. De este Francisco I, del mismo, de estas películas, que por cierto es el emperador que más largo reinado ha tenido después de Luis XIV, nada menos que 68 años de rey. ¿Sí? Pero de rey de verdad, porque Luis XIV empezó con 5 años, lo cual no es de verdad, él empezó con 18 años ya era emperador, o sea que ya era emperador de verdad, quiero decir, que con 5 años no eres emperador. Sí, pero en una versión no tan edulcorada, sino ya mucho más verdadera. Una serie magnífica. Y esta es menos edulcorada todavía, porque es Sissi en la etapa final y hace referencia a The Crown Prince, que es la historia de Rodolfo, el hijo de Francisco I y Sissi. Una historia bellísima, súper romántica, que se suicida él y su mujer, o novia, no era su mujer, de 17 años, espectacular. Y la serie es preciosa. Sí. Me gusta muchísimo esta película, de todas las que he traído, la que más me gusta. Esta es la misma historia también, nada menos que con Catherine Deneuve, exactamente la misma historia, Mayerling, que Mayerling es el lugar donde se suicidaron, y la misma historia en versión ballet, con música de Franz Liszt. Y esto es la ópera de Berg en versión película, pero no cantada, es decir, el texto en el que se apoya la ópera de Berg, Wozzeck, en una excelente película con el grandísimo Klaus Kinski. Y siguiendo con películas, tenemos La novia del viento, esta también es de altísima recomendación. Esta película hace referencia a Alma Mahler, que fue muy amiga de Alban Berg, nos hemos referido a ella ya en el programa, y es una película bellísima, cuenta todas las relaciones, los 3 matrimonios de Alma Mahler, primero con Mahler y luego segundo con Buchner y el tercero con Franz Werfel. Senderos de Gloria, porque es la mejor película sobre la Primera Guerra Mundial, con Kirk Douglas, una película de Kubrick. El atentado que cambió el mundo, efectivamente, porque es el atentado que hizo estallar la Primera Guerra Mundial, el famoso atentado de Sarajevo contra el sobrino de Francisco I. Y por último, algo muy distinto, esta es una larguísima película documental de 4 horas sobre Wolfgang Rihm, que es un compositor actual de ahora mismo, que sigue escribiendo óperas ahora mismo, compositor del siglo XXI, enormemente inspirado por Alban Berg. Este es el resumen de películas que hemos traído hoy. Es un buen resumen el que traes hoy, Pedro. Bueno, a mí me gustaría saber, Pedro, Berg forma parte de la primera escuela de Viena. Y hay la segunda, para ser precisos, la segunda para ser Pero hay una precisos. primera también. Sí, se conoce mucho la segunda. Aquí tenemos el libro de la segunda escuela de Viena. Y en la segunda escuela de Viena están los nombres Schönberg, Webern y Berg. La primera son nombres bastante más conocidos, Mozart, Haydn y Beethoven. Bueno. Bueno, es lo que hay. La verdad es que esta es escuela de verdad. Esta es escuela de verdad porque Schönberg era el profesor y Webern y Berg los alumnos, entre otros muchos, por supuesto, son los 3 principales. Ellos componían con una misma unidad de dirección, que es la de Schönberg. Sí. No se puede decir que Beethoven y Haydn compusieran con la unidad de dirección de Mozart, porque aunque se encontraron, Mozart y Haydn fueron amigos realmente, Beethoven se encontró con Mozart en una ocasión solamente, y bien, y Haydn y Beethoven, pues Haydn fue profesor de Beethoven, pero no es lo mismo. Pero en fin, se llama Segunda Escuela de Viena y Primera Escuela de Viena, esas son las 2 escuelas de Viena. Muy bien, ¿qué opinión te merece a ti? ¿Cuál es tu opinión sobre este compositor? Es uno de mis favoritos desde hace muchísimo tiempo, desde que tenía 17 años, y las obras me encantan, las 2 óperas.
y el concierto para violín, su última obra, que por cierto se estrenó en Barcelona en 1936, poco antes de que estallara la Guerra Civil Española, es uno de mis compositores predilectos. Es un compositor tremendamente emocional. Él coge el sistema de Schoenberg, pero lo hace con más moderación, no es tan radical como era Schoenberg. Tenemos a Webern, que es hiperradical en su sentimiento de Schoenberg y es más radical aún que su propio profesor, y Berg, sin embargo, lo modera. ¿Cómo lo modera? El sistema de Schoenberg es la atonalidad, dodecafonismo, 12 notas que se repiten, y Berg introduce algunos elementos que se salen de ese sistema, más melódicos, más accesibles. Por eso es el compositor más popular de esta segunda escuela de Viena, y es un compositor que, a pesar de su dificultad, porque no es fácil de escuchar, es relativamente conocido. Quiero decir que se interpretan sus obras con muchísima más frecuencia que las de Schoenberg o, por supuesto, que las de Webern. ¿Por qué crees que la música contemporánea no es tan popular quizá como la que ha pertenecido a épocas anteriores? Siempre los artistas van por delante de su época. Toda música, incluso Mozart, no era popular en su época, y la música que se escuchaba en su época o que tenía éxito luego desapareció. Aquí puede estar pasando lo mismo, aunque las circunstancias han variado mucho. Tenemos una música que se nos repite constantemente por la radio y la televisión. Nos hemos acostumbrado a que toda imagen va con música. Y nos hemos acostumbrado a que toda música, a la inversa, va también con imagen. Es decir, no estamos acostumbrados, bien, vas en el coche, de acuerdo, pero son dos cosas asociadas y no debería ser así. La música de Berg exige una gran atención. Cuando hablo de atención, quiero decir escucharla con concentración, sin estar haciendo otra cosa. Ahora no tenemos el tiempo o la capacidad de hacer eso. Y luego nos hemos habituado a un tipo de música, bueno, si lo podemos llamar música siquiera, que es como demasiado fácil, es como algo muy pegadiza, que no requiere esfuerzo, el SMS, las cosas sencillas, las cosas rápidas, las cosas cortas, y no estamos preparados para esa intensidad de dedicación de algo que, si ya la música es minoritaria, la música contemporánea es mucho más minoritaria, es la minoría dentro de la minoría. Y podríamos hablar aquí, y esto lo explica muy bien Wolfgang Rihm en este larguísimo documental de 4 horas, podríamos hablar de la dictadura de la mayoría, porque en cierto modo la mayoría está imponiendo sus gustos a la minoría, y lo que se debería hacer es proteger a las minorías, a los que tienen un gusto más minoritario, pero no es así. Y en la radio nos están bombardeando constantemente con algo que no tiene nada que ver con la música de Berg. Berg, por citar un ejemplo. Claro, además, es que estamos hablando de música contemporánea, tu pregunta es correcta porque Berg se habla de música contemporánea. Vamos a ver, si Berg falleció en 1936, lo que ocurre es que la música de hoy, estoy hablando de música arte, por así decirlo. Esa música no destinada a desaparecer o con vocación de permanencia suena muy parecido a como la escribía Berg en su ópera, en sus óperas y en su época, y en los años 30, esa música que detestaba Hitler. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, hoy se ha hecho pero cortísimo, hablaremos pero más de vamos Berg a la semana que tener viene otro y con programa para más hablar de espacio Berg. y más concretamente, porque desde luego lo merece eso y muchísimo más. Muy bien, pues me quedo con las ganas de preguntarte, Pedro, por dónde se iniciaría quien quiera conocer a Berg, pero si te parece lo dejamos para la próxima semana y así quedan nuestros telespectadores un poco en intriga. Gracias. Gracias a ti siempre. Gracias a ustedes también, nos vemos la próxima semana y continuamos hablando de Berg.